trabajo decente fundamentalmente es trabajo estable, cualificado y bien remunerado, que le permita tener una autonomía personal. Las soluciones están en algunos cambios normativos en materia de contratación, en cambios normativos en materia de negociación colectiva, donde la prevalencia del convenio de empresa no pueda sobre los sectoriales, en mayor vigilancia y herramientas de la salud, pero en definitiva las soluciones están en un diálogo bipartito con las patronales y tripartito con el gobierno, porque el turismo, el trabajo decente en turismo, tiene mucho que ver con la coordinación de las políticas públicas y privadas. Y un asunto muy importante, prestarle mucha atención a la digitalización. La digitalización puede ser un motor de mejores derechos, mejores negocios y más oportunidades, pero también se están convirtiendo en una amenaza de devaluación de condiciones de trabajo. As you will know, tourism is a very rapidly growing sector, and I think that in itself presents challenges for us as trade unions to make sure that these new workers coming into the sector have protection. I think for WTO you recognise that these are workers who are vulnerable. It's women workers, migrant workers, and we already know that for established workers it's difficult to protect their rights, in particular to have decent wages and to have safe working conditions. And for the IUF, having a trade union in the workplace to help those workers, to organise those workers, is the key right that will allow them to develop. But another area where we see tremendous potential for collaboration is around occupational safety and health. It can overlap with environmental issues, looking at reducing chemical use, looking at better use of water. But for us, key issues would be looking at some of the ergonomic impacts. We're very much aware of repetitive actions being required in cleaning rooms and things like this. We're also aware of much more serious issues in some ways, like sexual harassment of women workers. They can be very vulnerable in isolated situations. And we think these issues would be extremely good in terms of promoting collaboration and dialogue. Good productivity is often linked to good health and safety, so it should be a win-win situation. No solamente en el sector de turismo, pero sí en el sector de turismo, en todos los sectores, el tema del trabajo decente es un tema universal, hace parte de la pauta de la Agenda 2030, y en el turismo, que es un sector de servicios donde trabajamos los trabajadores y todos ahí trabajan para la gente, con la gente, entonces la calificación de la gente que está ahí, que trabaja, es fundamental para que el turismo siga creciendo de una manera sostenible, que las empresas tienen sus buenos resultados, que se abran más oportunidades de inversiones y más oportunidades de puestos de trabajo. Hay que seguir e invertir fuertemente en la formación de la gente que va a trabajar en el turismo, y que la gente vea que en el turismo existe una buena posibilidad de hacer su vida profesional, una carrera profesional. Los trabajadores, la sociedad civil, todos tienen que mejorar el modelo de gobernanza de nuestro sector para que el crecimiento del turismo, como se está ocurriendo no solamente aquí en España, pero por toda parte, también genere beneficio a los trabajadores. Bueno, el sector turístico en conjunto ha sido un sector de éxito impresionante. En las últimas décadas se ha expandido por el mundo de una manera extraordinaria, hasta el punto de que hoy representa el 10% del PIB mundial y también el 10% de los empleos a nivel mundial. Ahora, este éxito puede comprometerse si no se orienta hacia un turismo sostenible. Eso significa que debe ser ambientalmente sostenible, y a veces el turismo ha tenido unos impactos sobre el medio ambiente que deben corregirse, que deben mitigarse, que deben evitarse, porque también la sociedad es cada vez más exigente desde este punto de vista. Tiene que ser sostenible socialmente y ha servido para mucho desarrollo en muchos sitios, incluso en sitios olvidados, donde parecía que no había posibilidades de desarrollo. El turismo las ha traído,
pero ha traído también algunas otras consecuencias sobre la población local que es necesario comprender y que es necesario evitar, si no se va a comprometer el propio futuro del turismo. Y por supuesto, debe ser laboralmente sostenible, y para que sea laboralmente sostenible necesita orientarse hacia el trabajo decente. 10% de los empleos son muchos empleos, pero desgraciadamente lo que se ha conseguido en cantidad no se ha conseguido en calidad, y todavía hay un recorrido muy amplio para conseguir superar los déficits de trabajo decente que aparecen en el turismo. El turismo puede ser capaz de dar empleos decentes, que significa empleos con un contrato, sin discriminación, en condiciones saludables, con una remuneración que permita vivir dignamente y con protección social. Todo eso que es el trabajo decente, el turismo podría darlo, pero para eso tiene que corregir algunas prácticas y entender que la aportación de los trabajadores es imprescindible y que esta aportación de los trabajadores se debe hacer con derechos y se debe hacer recibiendo también lo que les corresponde. Hay que redistribuir los beneficios. No puede pasar que los beneficios turísticos suban, pero la situación de los trabajadores se deteriore. Y hay herramientas como las pautas o directrices de la OIT para el trabajo decente en un turismo socialmente responsable, herramientas como la Convención Marco que acaba de aprobar la OMT, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todas ellas tienen que venir de la mano del diálogo social. El diálogo social entre los empleadores, los trabajadores, los gobiernos y también la negociación colectiva. Los acuerdos mutuos entre trabajadores a través de sus sindicatos y entre empleadores y las asociaciones empresariales, porque es ahí donde se deben acordar las condiciones de trabajo decente en las que desarrollar esta actividad. Si se consigue esa sostenibilidad ambiental, esa sostenibilidad social y esa sostenibilidad laboral a través del trabajo decente, el turismo podrá seguir representando una actividad interesante, llena también de otros muchos beneficios. Si no, las incertidumbres van a ser mayores. Hay que tener en cuenta que el mundo está cambiando, que estamos en las vísperas o estamos asistiendo a una revolución industrial de la mano de la digitalización extraordinaria, y que eso está impactando en todos los sectores, también en el sector turístico, y que eso es un desafío para todos, para las empresas y para los trabajadores. Responder adecuadamente a este desafío de la digitalización a través del diálogo social y con una orientación de sostenibilidad y trabajo decente será garantía de éxito, si no, la incertidumbre seguirá.